Hola, bienvenidos. Para los que siguieron esta configuración de cómo configurar PPPoE Server MikroTik y utilizaron el método de bloqueo de clientes morosos por PPPoE, aquí les traigo ya la nueva actualización para poder enviar una página de aviso y la página de corte, lo que vimos en este video. También tienen que, si son nuevos en el canal, tienen que ver el video de aviso por fallo de servicio más reglas de corte para poder instalar lo que sería el servidor SHAM y crear la carpeta donde alojaremos las imágenes o páginas HTML. Voy a comenzar eliminando estas reglas. Lo que sería Web Proxy Access y vamos a reemplazarlo por las que tenemos aquí. Veamos y pegamos en la nueva terminal. Crea. Aquí es donde podemos editar el tiempo y lo que esto es donde es el tiempo que dura en visualizarse el aviso y en cada 3 horas volverá a poderse visualizar. Ya ustedes modifican el tiempo. Ahora solo copiamos esto. Ya tengo correctamente editado esta parte. Para solo peguemos y se nos modifica en los puertos y en Access ya tenemos el aviso y la regla sería el corte. Esto importante, aquí tienen que colocar la dirección de su PC, ya que esto estará con función con el servidor. Esto se me pasó mencionar en el video anterior. Sería bloqueo de clientes morosos, aviso más corte. Una vez que tenemos ya esto, voy a pasar al donde tenemos instalado SHAM. Abrimos y nos vamos en la carpeta htdocs. Tengo ya la carpeta creada con mis archivos. Vamos a abrir, bueno, en mi caso yo tengo esta imagen con el nombre de aviso. Voy a abrirlo con un navegador, en este caso Firefox, y vamos a copiar esta parte y vamos a reemplazar esto. Voy a calzar y ahora sí. Y hacemos lo mismo con la siguiente, que será corte. Aquí voy a corregir, ya que lo dejé predeterminado para abrirlo siempre con el navegador. Abrimos y
coloco lo que sería visualizador de fotos de Windows. Aquí ya se nos corrige. Esto ya cerramos. Y lo que nos hace falta es irnos en Address List y buscamos lo que dice Microsamba Server. Aquí también colocamos la dirección de la PC. Ahora pasamos a lo que sería el PPPoE Server. Y aquí ya tenemos esta regla creada. Voy a quitar eso, ya que el primer método será por IP fija. Y voy a realizar un copy. Aquí le coloco en mayúsculas avisos. Tiene que estar tal avisos para que nuestro script de los clientes funcione. Y en esta parte ya podemos colocar lo que sería aviso moroso. Clicamos. Aquí podemos colocarles los DNS o podemos los de Google o poner lo que sería nuestra salida. Voy a incorporar lo que sería lo de Google 8.8.8.8. Clico. Clicamos y aceptamos. Voy a eliminar estos clientes, al igual el script. Y pasamos a lo que sería el script de los clientes por IP fija. Y vamos a colocar el nombre. Vamos en edición, reemplazar nombre, y este cliente será Juan-Gómez. Colocaré en minúsculas. Le damos en reemplazar todo. Ahora pasamos a lo que sería la contraseña. Podemos dejarlo el mismo nombre o colocarle números, ya depende de ustedes. Yo lo dejaré tal como está, reemplazar todo. Hacemos lo mismo con lo del IP. Y ahora lo que es el profile, ya ustedes tienen que colocarlo tal como tengan en su servidor PPPoE. En mi caso yo tengo el nombre 3 megabits. Y ya solo coloco 3 megabits en esta parte. Empezar todo. Una vez que tenemos ya creado el script, vamos a copiarlo y irnos nuevamente a lo que es System Script, Juan-Gómez, y pegamos.
modifico la fecha del aviso y lo de que sería el corte. Aquí pueden ustedes modificar el comentario para que lleven un mejor control en colocar la fecha del vencimiento. También pueden corregir, modificar el comentario del aviso y el comentario del corte. Aplicamos y OK. Voy a abrir lo que sería Secret Scheduler y corremos el script y se nos crea. Nos dice que en octubre 5 del 2021 se ejecutará a las 12 del día. Aquí ya tenemos el respectivo script de aviso y el de corte. Me voy a conectar a lo que sería aquí lo tenemos y nos agrega la dirección. Le colocamos en remote address. Ahora modifico el reloj 11:59 45 segundos. Coloco octubre 1 y desmarco esto a unos segundos. Esto se nos va a eliminar y esto se nos cambia a lo que sería el profile de avisos. En esto me desconectó. Voy a volver a conectarme, ya que esto sucede por lo que es una computadora. Cuando son radios se conectan automáticamente. Aquí también ya me coloca que estamos en aviso. También tenemos navegación. En este caso, como estoy doblemente conectado, puedo presentar el error de que no me cargue algunas páginas. Esto así. Ahora abro lo que sería una página HTTP y ya tenemos el aviso. Todo lo que sería HTTPS tenemos navegación y el aviso nos enseñará 30 minutos y luego nos enseñará 30 minutos lo que sería esto y luego tendría que volver a comenzar en 3 horas. Vuelvo a modificar el reloj, ya que el corte
comienza el 5. Ustedes ya pueden modificar las fechas y el horario en que se ejecutará. Ahí está. Ahora tenemos que nuestro servicio ha sido suspendido. Si abrimos otra página HTTPS, ya no tendremos navegación. Esto es lo que sería con IP fija. Ahora vamos a pasar a lo que sería dinámico. Realizamos los mismos pasos. Pedro-Hernández. Contraseña, dejo lo mismo. La contraseña con el nombre. Ahora el profile. Reemplazar todo. Aquí coloco noviembre manualmente, o podríamos seleccionar esto ya que se nos hace más fácil. Y algo importante en esto, no debe quedar con espacios, tiene que estar todo pegado. Aquí también modificamos. Hernández, aquí la tenemos. En esto lo que recomiendo cuando es dinámico es irnos en pool y crear una dirección. Esto voy a eliminarlo, voy a crear uno nuevo de irá avisos y colocamos una nueva dirección. Aceptamos, hago un copy y coloco morosos y coloco una nueva dirección IP.
una vez que tenemos esto, nos dirigimos en lo que sería avisos en el profile y seleccionamos remote address y colocamos avisos. Hacemos lo mismo con morosos. Ahora sí podemos ya crear el cliente Pedro Hernández. Y está. Voy a desconectarme del cliente Juan Gómez y modificamos el reloj. Colocamos noviembre. Noviembre 1. Aquí estoy mal. Ahora sí. Esto nos debe de cambiar. Ahí lo tenemos. Revisamos ahora las páginas HTTP. Deberíamos tener ya el aviso y navegación en las páginas HTTPS. En algunas no me funcionan, ya que estoy doblemente conectado mediante IP fija y lo que sería el PPPoE. Nuevamente nos ha suspendido. Aquí nos vuelve a cambiar la imagen. Y ahora estamos suspendidos. Los scripts se los dejo en la descripción del video. Voy a desconectarme y como estoy conectado a
la IP fija. Ahora sí voy a actualizar las páginas y ya tenemos navegación. Pues eso sería todo. Nos vemos en un siguiente video.